Y apreciables ministros, Señor, la iglesia presente, a todos ustedes les saludo con la paz bendita de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Primeramente agradezco a Dios esta bendición de poder estar en este lugar donde se adora al Dios del cielo. Gloria a Dios. Disfrutemos de esos momentos en los cuales estamos seguros que el Señor está entre nosotros. Amén. En el nombre del Señor voy a presentar el mensaje de la palabra de Dios bajo el título ¿Qué debo hacer para ser salvo? Con base en el versículo 30 de la parte bíblica que se le dio lectura y que dice en el nombre de Jesucristo: y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? De ahí las palabras que componen el título de este tema y que suena a manera de una interrogante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Basándonos en este testimonio bíblico. El testimonio habla de aquellos dos discípulos del Señor, Pablo y Silas, y aquel carcelero encargado de cuidar o de tener a los presos en su lugar. Los discípulos del apóstol Pablo y Silas, ellos habían ingresado a la cárcel porque se encontraban anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por haberle reprendido un espíritu pitónico a una joven que le daba ganancias al pueblo, y no conformes con esta doctrina, fueron llevados a las autoridades, y la orden fue que ellos fueran presos, y se los encargaron al carcelero, y dice que recibiendo mandamientos, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Pero el testimonio dice que a ellos a la medianoche estaban cantando alabanzas. Eran siervos del Señor. Llevaban el Evangelio de Jesucristo, y las circunstancias no eran motivo para detenerse. Estaban cantando alabanzas, y dice que a la medianoche fue de repente un terremoto, como un terremoto que cimbró la cárcel.
de tal manera que las puertas se abrieron, el cepo se abrió, dejó en libertad a los discípulos del Señor. El carcelero reaccionó. Él tenía la noticia de que aquellos que había puesto preso eran discípulos del Señor, pero todavía él no creía. Nada más que cuando escucha aquella manifestación del Señor, porque fue una manifestación del Señor Jesucristo, entonces él reacciona y sabe que aquellos hombres no son gente común, son siervos del Señor Jesucristo, y sabe que ellos traen una solución, sabe que ellos traen buenas nuevas, sabe que ellos traen buenas noticias para el hombre. Por eso, cuando escucha la voz del apóstol que le dice: no te hagas mal, aquí estamos todos. Entonces él, cuando los mira, rápidamente se acerca a ellos y es cuando los interroga: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué les pregunta esto? Porque sabe que ellos traen palabras de salvación. Sabe que ellos traen palabras de libertad. Es por eso, cuando él reacciona, recapacita, entiende. Es por eso cuando surge esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el testimonio. La respuesta del apóstol fue: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso era lo que ellos traían, apreciables amistades. Eso es lo que ellos andaban anunciando: cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Pero bueno, pues nuestro tema es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dije, esto surge en el corazón de la persona cuando entiende, cuando al oír la palabra de Dios la entiende y sabe que la palabra de Dios le puede dar libertad. Mientras no se llegue a ese entendimiento, a esa comprensión, no puede surgir esta expresión, porque esta interrogante es de un hombre que ahora se interesa en su salvación y no acude a otro lugar, acude a los que andan anunciando las buenas nuevas de salvación. A ellos es a los que se acercan, porque ellos son los que traen las palabras de salvación. Pero dije, es necesario que la persona oiga. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Oírla no nada más es pues escuchar la voz de aquel que habla, ponerle atención, considerarla, meditarla. ¿Qué es lo que contiene la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué garantías me da la palabra del Señor? Y cuando la persona entiende estas cosas, entonces tendrá una reacción positiva. Y entonces empezará a hacer preguntas interesantes como esta: ¿qué debo hacer yo para salvarme? Cuando la persona entienda que hay salvación y vida eterna, cuando la persona acepte que hay salvación, en la palabra de Dios está escrito: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está en la palabra de Dios.
Y luego dice, el que en él cree no es condenado. Mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, mientras la persona no dé crédito a estas cosas, mientras no le interese estas palabras, muy difícil va a surgir la expresión: ¿qué hago para salvar? La salvación aquí está. El Señor aquí está entre nosotros. Su palabra que estamos expresando es la palabra de Él. Y Él dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Amén. Entonces, por eso los discípulos le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Fíjese, mencionaba hace un momento, mientras la persona no entienda, no comprenda esto, ¿qué me ofrece? ¿Qué me garantiza? Ahí está: cree en el Señor Jesús, te ofrece salvación para ti y para tu casa, para los tuyos. Pero cuando crees al Señor Jesús, el carcelero dio crédito a estas palabras. ¿Y cómo no dar crédito si había mirado un testimonio maravilloso? Apreciables amistades, había mirado con sus ojos una manifestación de Dios. ¿Quién en la cárcel canta alabanzas? Escuchó allá al interior, pero luego escucha una manifestación de Dios. Los cimientos de la cárcel empiezan a temblar de tal manera que las cárceles se abrieron. ¿Quién hizo esto? Lo hizo aquel que envió a aquellos discípulos a dar buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando él mira este testimonio, cree. Amén. Cree al Señor. Y cuando oye las palabras del apóstol que le dice cree en el Señor Jesús, él da por cierto aquellas palabras. Serás salvo tú y tu casa. Dice la palabra de Dios que se los llevó a la casa de él. Les hablaron la palabra de Dios a él y a los de la casa de él. Y dice, y fueron bautizados todos. Amén. En el nombre de Jesucristo. La salvación llegó a ese hogar. Entonces, estimadas personas, este es el efecto de la palabra de Dios. Cuando la persona escucha, le pone atención a esto, entonces surgirá el interés de la salvación de su alma. Y escucha que en este templo se predica la palabra de salvación. Sí. Y con certeza se le dice lo que dijeron los apóstoles: en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En el nombre de Jesús, el que dijeron aquellos, cree en él y serás salvo tú y tu casa. Entonces, este es el mensaje. ¿Qué es lo que debe de hacer usted que está aquí y que ha escuchado la palabra de Dios? Quién sabe el tiempo, pero que la ha escuchado. ¿Qué debe de hacer? Creer. Creer. Escuchar. Muchos han escuchado esta palabra. Creer. El que cree, este será salvo. Así es, amén. Mientras no crea, no hay efectividad en la palabra de Dios para usted. Pero cuando usted crea, entonces se cumple lo que está establecido en la palabra de Dios, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que debe de hacer, creer. Y creer no es decir yo creo. Veamos lo que hizo el carcelero. Cuando ellos le dijeron que él creyó, pero llevó a cabo lo que está establecido en la palabra de Dios. Id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El carcelero se llevó a los discípulos a su casa de él, le hablaron la palabra de Dios, se convenció y se bautizó él y los suyos. Eso es lo que debe de hacer usted que está hoy entre nosotros. El Señor les bendiga, el Señor les bendiga.